Buenos días, para los que no me conocen, yo soy Daniel, soy uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés. Hoy les predicaré la palabra del Señor. Y bueno, saben que siempre empiezo la predicación con una historia, una ilustración. Y la que les voy a decir ahora no va a ser la que tengo acá. Creo que el Señor me ha movido a compartirles algo diferente. Creo que cuando soy enfrentado con el texto que tenemos por delante hoy, 1 Corintios 2, del 1 al 5, si pudiera pensar en una persona en la que puedo ver de manera más tangible lo que comunican estos versículos, es en el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, y ver la obra poderosa, sobrenatural del Señor, en que un hombre perdido en sus delitos y pecados, siendo ejecutado como un criminal que era, y estándose burlando del Señor a su lado, tiene un giro en una cuestión de horas, en que él puede dejar de ver a ese hombre a su lado como un objeto de burla y entender que era Dios mismo hecho hombre, y que aunque lo estaba viendo ahí en debilidad como Cristo crucificado, entendía que era Dios mismo y que iba a regresar en su reino. Y entonces en fe responde que se acuerde de él cuando llegue ese momento. Y no aportó ninguna obra, solamente la fe dada por el Espíritu Santo para creer en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy en 1 Corintios 2. Estamos en una serie de predicación sobre la carta de 1 Corintios. Estamos ya iniciando hoy el capítulo 2. La verdad central que vimos la semana pasada es que Cristo crucificado es poder salvador y sabiduría divina que elimina la jactancia humana. Y ese tipo de jactancia humana está produciendo divisiones en la iglesia de Corinto. De eso se trata estos primeros capítulos de la carta, hasta el 4 inclusive. Habíamos visto que la elección y el llamado de Dios no tenía nada que ver con lo que nosotros consideramos valioso o fuerte dentro del mundo, en la posición que tengan las personas. Más bien, vimos que Dios se agrada en usar lo débil para anular lo que se considera fuerte, para que sepamos que la salvación nuestra no depende de lo que seamos en este mundo, algo de lo que podamos jactarnos, sino del poder de Dios en su gracia. Y Pablo entonces empezó a darles a los corintios evidencia de que eso era de esa manera. Y en la segunda sección del pasaje de la semana pasada, vimos que una evidencia era: consideren su llamamiento, véanse a ustedes mismos, corintios, miren a izquierda y derecha, dense cuenta, ustedes no son personas sobresalientes en el mundo. Ahí tienen parte de su evidencia de que Dios no elige lo fuerte del mundo, entonces no pretendan serlo y déjense de la jactancia humana. Hoy Pablo sigue aportando evidencia. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Ahora va a decir: véanme a mí. Y remóntense, recordemos cómo fue cuando yo vine. Ustedes están en el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Señor bendijo, que el Señor utilizó poderosamente. ¿Cómo fue? Y eso es lo que Él quiere recapitular hoy, iniciando el capítulo 2. Vamos entonces a leer el pasaje en Nueva Biblia de las Américas. Y yo, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y yo estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si algo podemos rescatar acá es que Pablo llegó a Corinto con un objetivo muy claro en su mente. Él estaba interesado en algo exclusivo y con una visión de túnel o como apuntando con un rayo láser. ¿Qué vengo yo a hacer aquí? ¿A qué me mandó Dios? Yo vengo a dar testimonio de Él.
¿Y ese testimonio de qué consiste? Cristo crucificado. ¿Qué vimos la semana pasada? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. A eso iba Pablo a Corinto y estaba determinado. Así que si yo tuviera que resumir el texto que acabamos de leer, yo propondría hacerlo de esta manera. Por primera vez creo que lo vamos a proyectar ahí, lo vamos a dejar un momento para los que toman notas. El evangelismo debe apuntar a una fe exclusiva en Cristo crucificado. El evangelismo debe apuntar a una fe exclusiva en Cristo crucificado. Cuando pensamos en esta verdad central, podemos pensar que es una verdad ya asimilada, pero yo lo animo en este momento a que usted piense, recapitule en sus interacciones con personas que no son cristianas y que usted está con la intención de evangelizarlos. Si usted pudiera grabar esas interacciones y repasarlas, y al verlas se te plantea la pregunta: ¿hacia qué objetivo es al que estás apuntando? ¿A qué es a lo que quieres llegar en el mensaje que sale de tu boca? Probablemente nos daríamos cuenta, bueno, primeramente, que podemos tener una mala actitud de posicionarnos como superiores sobre las demás personas, que hoy veremos que eso no debe ser así, ni Pablo lo pretendió. Y también pudiera ser que nos vamos por tangentes de temas más filosóficos, de temas más morales o existenciales, y no pareciera que vamos con el rumbo de querer aterrizar en la cruz de Cristo. Entonces es útil para nosotros este pasaje de hoy. No es que esas otras cosas no se pueda hablar nunca, podrían llegar a ser útiles en algún contexto, pero en la medida que vamos con la trayectoria clara, vamos a aterrizar a lo que Dios nos ha encomendado, hablar de la cruz de Cristo. Así que el propósito que tengo para la prédica de hoy es que evangelicemos con el mensaje y la disposición conformes al poder de Dios. Vamos a ver la prédica hoy en 3 verdades acerca del evangelista, que igual la vamos a dejar aquí como cerca de 1 minuto para los que toman nota. La primera verdad es el enfoque del evangelista, y su enfoque es proclamar el testimonio de Cristo crucificado. La segunda verdad es su estado, que es de debilidad y temor reverente, y la tercera es su esperanza, que el Espíritu conceda fe en el poder de Dios. Entonces vamos a iniciar con los versículos 1 y 2. Tenemos la primera verdad, que es ese enfoque del evangelista, que es proclamar el testimonio de Cristo crucificado. Bueno, ya claro que voy a usar la palabra evangelista y entendemos de la Biblia que eso pudiera entenderse como un oficio específico, pero lo estoy hablando en términos generales de nosotros practicando el evangelismo, todos y cada uno de nosotros. Entonces todos y cada uno de nosotros, siguiendo el paradigma de Pablo en 1 Corintios 2, nuestro enfoque como evangelistas, ¿cuál es? Proclamar el testimonio de Cristo crucificado. La primera palabra en el idioma original, que tal vez no se refleja bien en nuestra traducción al español, versículo 1 es "y yo", ¿verdad? Pablo les dijo: consideren su llamamiento, véanse entre ustedes. Ahora está haciendo el cambio a la siguiente evidencia que nos va a dar es "y yo", ¿verdad? Y lo va a usar nuevamente en el versículo 3. Entonces él está remontándose a cuando llegó a Corinto, y primero, con los mismos contrastes que ha venido usando, primero les va a decir cómo no llegó. ¿Y cómo fue que no llegó? No llegó con lo que ya hemos visto, a lo que estaban familiarizados los corintios, con la postura o el título de un filósofo itinerante que había en aquellos tiempos, un orador. Y Pablo perfectamente pudo haberse acomodado a hacerlo de la manera que ellos estaban familiarizados. Tal vez para ellos hubiera sido, alguien podría pensar, más sencillo escucharle, menos el choque de tener una disposición a escucharlo, pero a la luz de lo que hemos venido viendo, lo que ya vimos en capítulo 1, eso no tendría sentido, porque no sería acorde con el mensaje que trae Pablo. Si el mensaje que él trae no es de origen o fabricación humana, que es lo que hacían los filósofos, sino que es de origen divino, es de otro tipo. Si la sabiduría con la que viene Pablo no es sabiduría humana, sino que es divina, es de otro tipo. Si lo que viene Pablo a hablarles es algo que es poder de Dios y no la exaltación del humano, es algo diferente. Así que si él viene con algo que es completamente diferente, tiene sentido que la manera en que él los aborda, como él se presenta, incluso a nivel personal como ellos, y el contenido de su mensaje, que todo sea diferente.
eso tiene sentido y de esa manera lo hizo. Y por eso es que aquí dice que no lo hizo de esa manera. Y es que en el pasaje anterior vimos, la semana pasada, que la predicación del Evangelio, si tomara la sabiduría humana para complementar, no es ni siquiera que eso no aporta, es que es destructivo que al mensaje del Evangelio lo integremos con sabiduría humana, lo mezclemos. De hecho, Pablo usó una frase fuerte que es que dice que hace vana la cruz de Cristo, vacía de poder la predicación, cuando ya no es el poder de Dios que él dijo en estas palabras, en este mensaje está. Y alteramos el mensaje, ya no está el poder de Dios, fue vaciado de ese poder. Y por eso Pablo no podía hacerlo de la manera que tal vez en esa cultura se hubiera esperado que él lo hiciera. Entendiendo que la sabiduría humana no es parecida a la sabiduría divina, pero menor. No, es que es su opositora. Y no tendría sentido que si Pablo, parte de su argumento es, de acuerdo al plan de redención de Dios, es que la sabiduría humana es derrotada, no tendría sentido que Pablo venga y diga, voy a usar la sabiduría humana para derrotar a la sabiduría humana. No tiene sentido. Tiene que usar la sabiduría divina, que es la que derrota la humana. Entonces ha explicado de qué manera no lo hizo, de qué manera sí lo hizo. Pues nos dice que fue proclamando el testimonio de Dios. Él no pretendía ser el originador o fabricante del mensaje que les estaba dando, él era solo un canal. Él no estaba diciendo que él había inventado algo, él decía solamente que era un testigo. Él se presentaba como un portavoz, como un heraldo, como un pregonero. En aquellos tiempos el rey o algún dignatario, si quería enviar un mensaje masivo al pueblo, enviaba un heraldo y su trabajo era decir exactamente y con fidelidad, sin alteración, qué fue el mensaje que mandó el rey. Y Pablo quería presentarse más como eso, como un heraldo, que como un filósofo itinerante. Entonces no podía presentarse a ellos como si fuera un filósofo itinerante. Pablo no podía contradecir el mensaje con la manera en que él se posicionaba. Él sabía que alguien que llegaba con ese estilo, parte de lo que implicaba ese estilo era exaltación personal. Alguien que quiere ser aclamado y admirado, pero si él lo hacía de esa manera, era contradictorio que hablara de la preeminencia del Cristo crucificado en un estilo que la gente sabe que es para exaltar al ser humano. Sería incongruente, sería incoherente. Entonces no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo así? Nos sigue explicando en el versículo 2. Ahí tenemos un porqué y sabemos en la escritura que en un porqué nos va a dar la razón. No lo hizo de esa manera, no porque así salió, o no porque cuando improvisé eso fue lo que resultó. No, Pablo anticipadamente había determinado no hacerlo de esa manera, y nos dice el por qué. Nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Él no pretende conocer nada adicional, porque sabe que eso no va a aportar para la salvación de las almas. Entonces, en ese contacto inicial, él quiere apuntar a Cristo. Y quiere enfatizar, como vimos la semana pasada, el crucificado. Que la cruz nos conecta con el tema de sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores bajo la ira de Dios, que requerimos un pago para que sea satisfecha su justicia. Y es un mensaje confrontante, un mensaje chocante. Vimos que piedra de tropiezo para unos, necedad para otros la semana pasada. Así que Pablo, de manera intencional, se propuso no hacerlo de esa manera y se propuso hacerlo de otra. Así lo decidió, lo resolvió, lo determinó. Decidió limitar su mensaje a Cristo crucificado, que ese fuera el centro de gravedad. Un comentarista dice, creo que esto es cierto en el orgullo humano en cualquier contexto, pero hemos visto que es un problema particular en Corinto. Un comentarista dice esto, especialmente en Corinto, la iglesia necesitaba más crecer en la humildad de la cruz que en el triunfalismo de la resurrección. El evangelio bien predicado incluye la resurrección conforme a las escrituras, y lo veremos en el capítulo 15, cuando Pablo sintetiza el evangelio ahí. Pero aquí se nos habla de Cristo crucificado. Bueno,
es que particularmente, aunque Pablo de fijo habló también de Cristo resucitado, en una cultura que celebra el triunfalismo, él tenía que traer ese mensaje que ellos les iba a ser difícil aceptar, que iba a ser de tropiezo, pero es parte del mensaje verdadero: Cristo humilde, crucificado. Entonces Pablo aquí en esta primera verdad, lo que él está dejándoles claro es la manera en que él llegó, qué decía sobre sí mismo, qué tipo de proclamador era. No era un filósofo itinerante atrayendo atención sobre él mismo, posicionándose como alguien que debiera ser aclamado o buscando seguidores para él mismo. No se presentó como un filósofo, sino como un heraldo. Y ahora pasa, todavía pensando en él mismo, de cómo fue él primeramente a los Corintios, pero ahora nos va a hablar en la segunda verdad en términos de su condición personal y su actitud. Entonces la segunda verdad con respecto al evangelista es su estado, que es de debilidad y de temor reverente, y lo tenemos en el versículo 3. Entonces en el capítulo 1 vimos que Dios se deleita, Dios le agrada salvar a lo débil para anular lo fuerte. Entonces, y les da la evidencia: véanse entre ustedes son lo débil, ¿ok? Ahora resulta en el capítulo 2 que el que anuncia el mensaje de salvación también es débil. Dios también se agrada en que el que anuncia ese mensaje de salvación también sea débil. Pablo sigue amontonando esta evidencia de que el poder salvador de Dios, de principio a fin, Dios le quita por completo cualquier pizca de autosuficiencia humana. Es todo el poder de Dios mostrándose en la debilidad humana. Pablo no tenía ningún interés en mostrarse a sí mismo como uno de esos oradores aclamados, admirados, distinguidos, presentarse como alguien fuerte y con un estilo que fuera cautivante, elocuente, entretenido, elegante, encantador. En todos los tiempos han existido, de acuerdo a lo que haya en tendencia en ese momento, los profesionales de la comunicación. Los tenemos en nuestros tiempos, en aquel tiempo también los había. Pablo no tenía la intención de mostrarse a sí mismo como si él fuera un profesional de la comunicación según los estándares del mundo. Él no pretendía ser una personificación de lo mejor que podía dar el mundo en un comunicador. A él no le interesaba ni siquiera ver ese molde, sino que él se amoldaba a lo que el Señor lo llamaba. Y si uniéramos el punto anterior con este, si pensamos cuando Pablo se está planteando una estrategia, y aquí lo voy a hacer como a un nivel humano, que no es el de Dios claramente, pero si a un nivel humano Pablo empieza a analizar a los corintios desde afuera, dice: yo noto que a estas personas les gusta la filosofía y les gusta escuchar a estos filósofos itinerantes y la forma en que se conducen. Él pudo haber pensado: ok, si yo llego y me presento de esta manera como si yo fuera uno de ellos, ya ahí tengo el primer gancho para hacerme de cierta audiencia. Ya voy a poder atraer a algunos. Y si se pone a pensar en las cualidades de Cristo, las múltiples cualidades de Cristo, ¿cuál podría ser atrayente para ellos? Probablemente la de Maestro Supremo. Ok, voy a presentar a Cristo entonces como Maestro Supremo. Y claramente vemos que Pablo eso no fue lo que hizo. De hecho fue en contra en lo que humanamente uno pudiera pensar como una estrategia de alcanzar al público meta. No Supremo Maestro, sí Cristo crucificado. No Pablo filósofo itinerante, sí Pablo débil, con temor y mucho temblor. Él no se presenta como el sublime e ilustre San Pablo, con una vestimenta fina, elegante, refinada, sino que se nos describe como alguien débil. Y esta palabra débil habla de alguien que carece de fuerzas, de alguien frágil, incluso en otros contextos. Algunos creen que aquí también, pero en otros contextos es de alguien que con que solo lo veas, vos notas que esa persona está enferma o que esa persona tiene alguna condición de discapacidad. Y algunos creen que Pablo quizá algo tenía en ese sentido, no lo sabemos. Pero era una persona que a primera impresión donde lo ves, no pareciera que vaya a decir algo que aporte mucho. De hecho, los propios corintios, nos sabemos por la segunda carta, en 2 Corintios 10:10, algunos de los corintios que están envanecidos y endurecidos, decían esto de Pablo: sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es débil, poco impresionante.
y la manera de hablar despreciable. Así describían a Pablo, y Pablo no estaba mal con que lo vieran de esa manera, que lo vieran como alguien que no tenía la pinta de aportar mucho, porque él no quería atención sobre él mismo, él no se predicaba a él mismo. Él quería que tuvieran un concepto alto de Cristo, no de él. Pablo, cualquier evangelista y cualquier predicador debe estar siempre convencido: las personas que me están escuchando no necesitan lo más mínimo de mí, al que necesitan es a Cristo. Escuché la historia de un muchacho que subió, así como acá, a un púlpito a predicar, lleno de autoconfianza, sintiéndose bien consigo mismo, empieza a entregar el mensaje y resulta que la reacción de las personas no fue conforme a sus expectativas, y al cierre de la prédica él baja del púlpito cabizbajo y consciente de su propia debilidad, y llega un hombre mayor y le dice: aquí lo que ha pasado es que debiste haber subido al púlpito con la actitud con la que bajaste después. Pablo entendía, cuando él iba a hablar con las personas, a evangelizar, su completa debilidad para lograr nada, sino que dependía del Señor. Con temor y mucho temblor. Y esta frase, pudiéramos pensar que significa que Pablo tenía como algún temor al rechazo de las personas, o temía por seguridad de su propia vida o algo así, que bien pudiera ser, ¿verdad? En Hechos 18 se menciona algo de eso, y Pablo, siendo humano, definitivamente algo iba a sentir, y ya lo había experimentado ya siendo su segundo viaje misionero. Pero tiene más sentido verlo desde otra óptica, porque esa frase es más utilizada en contextos que son delante de Dios, que ese temor y temblor son delante de Dios. Entonces tiene más sentido ver que ese temor y mucho temblor de Pablo era más un sentido de responsabilidad, un peso de compromiso delante de Dios que lo había comisionado. Tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento tiene más esa idea. Incluso en Nuevo Testamento, en un pasaje, se usa con respecto a un esclavo con su amo, en esa actitud de temor reverente, pero de queriendo agradar a su amo, como agradándole a Cristo. Entonces, incluso por derivación, es un tema de obediencia a la autoridad, que se quiere agradar, pero en un temor reverente. Un diccionario lo pone así: esta frase se usa para describir el sentir de quien desconfía completamente de su capacidad para cumplir con todos los requisitos, pero hace todo lo posible para cumplir con su deber. Ese pudo haber sido el sentir de Pablo cuando estaba frente a los corintios, y tengo algunos textos que nos puede traer luz también para entender cómo era ese sentir interno de Pablo cuando estaba ante multitudes predicando el evangelio, o uno a uno en interacciones más personalizadas. En 2 Corintios 4, en lo que nos leyó Kevin, por ejemplo, en los versículos 1 y 7 dice: puesto que tenemos este ministerio, Pablo fue comisionado, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo pretendía presentarse como lo que realmente era: un frágil vaso de barro, pero que comunicaba de acuerdo al poder de Dios. 2 Corintios 2, del 15 al 17 dice esto Pablo: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Y recordarán que de ese texto está el libro de Sujel Michelén, que dice de parte de Dios y delante de Dios. Y vemos, dijo, somos para Dios, dijo en una parte, al final dice delante de Dios. La idea es que Pablo, aunque tuviera una multitud al frente, su interés, su anhelo no era de agradar a esas personas, y tal vez sus ojos y su mente no estaba en quiero caerles bien, o él se consideraba, aunque tuviera la multitud más grande al frente, como estando delante de Dios.
Y en un momento de peso, un momento en que está en juego las almas de las personas y la gloria del nombre de Dios, temas pesados. Y cuando uno va a hacer algo así, hermanos, cuando uno está ministrando la palabra del Señor con el poder que tiene y que debe manejarse debidamente, hermanos, es como que uno esté manejando. No quiero infundirles un temor indebido de que ministren a sus hermanos con la palabra, pero también entiendan que lo que están usando es algo muy potente. Es como que estuviéramos manejando nitroglicerina, explosivos, o como si estuviéramos desactivando una bomba. ¿Cuál sería la actitud de uno si estuviera haciendo alguna de esas cosas? Es algo que no se hace de forma casual. El ser comisionado para ministrar la palabra de Dios es algo que tomamos con seriedad. Queremos hacerlo de la mejor manera, nos concentramos, quiero manejarlo bien, quiero ser consciente de hacerlo de la manera que más le agrade al Señor. Así lo hacía Pablo, en temor y temblor, sabiendo también que se acercaba un día en que él iba a rendirle cuentas a Dios de la comisión que le había hecho. Pero Pablo quería agradar a su amo, y aunque esta actitud nos suene chocante, de la del temor y temblor, puede ser gozosa también. De hecho, que cuando se usa en el Salmo 2, mete en la frase además el gozo, y tal vez no suene chocante, pero también es un gran gozo que el Señor nos quiere usar en su plan redentor, que podamos ser instrumentos para llevar el Evangelio a los perdidos. Pero a la vez, sobrecogidos por nuestra propia insuficiencia y debilidad. Es alguien en ese estado que tenía Pablo, debilidad y temor reverente. Por lo general, esos son los instrumentos que Dios usa. Un predicador dijo: nadie es demasiado débil para que Dios lo use, pero sí podría creerse demasiado fuerte para que Dios lo use. Ese es el sentido, hermanos, que tenemos cuando le predicamos el Evangelio. Piense cuando usted predica el Evangelio o comparte el Evangelio con alguien, también para quienes predican acá o quienes enseñan en un estudio bíblico, quien ministre la palabra a un hermano. Yo lo pienso en estos términos de insuficiencia humana, como nosotros aportando los 5 panes y los 2 peces, y que a nivel humano uno diga, como dijo Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién está capacitado? Es como, Señor, esto es imposible para satisfacer a esta multitud. Cuando yo estoy aquí predicándoles, hermanos, yo no tengo absolutamente nada en mí para que sus almas sean edificadas. Pero yo aquí dispongo al Señor la capacidad, el don que me ha dado, y lo dispongo delante de Él, diciendo, Señor, es tu poder el que va a actuar aquí. Y lo que yo tengo que aportar no es totalmente insuficiente para alimentar a este pueblo, pero es el Señor el que lo hace. Esa es la actitud del que es débil delante del Señor. Es un siervo de Dios que depende del Espíritu de Dios. Eso nos lleva a la tercera verdad sobre el evangelista, y es su esperanza. La esperanza de cualquier evangelista es que el Espíritu conceda fe en el poder de Dios. Y es una esperanza exclusiva, anula las otras. No puede haber ninguna esperanza en otra cosa de que vaya a producir fe verdadera en las personas. Solamente el Espíritu puede hacerlo. No lo va a lograr ninguna técnica de persuasión humana, que es lo que dice Pablo en los versículos 4 y 5. Porque a nivel humano, hermanos, eso se puede estudiar, enseñar, desarrollar y perfeccionar. El saber divertir, el saber conmover, el saber navegar las emociones de las personas en un discurso para llevarlas por la trayectoria que quiero y que entonces tomen una decisión al final. Hermanos, eso el ser humano puede fabricarlo, llevarlos por esa ruta calculada para producir astutamente el fin deseado, la reacción deseada. Pero intencionalmente Pablo quiere eliminar cualquier ejercicio de ese tipo y decir que si aquí ocurre algo, tengamos seguridad que fue por el poder de Dios. Pablo no quiere dar ningún tipo de materia prima para que se dé una falsificación del poder de Dios o para que se den falsos convertidos, que en el fondo lo que les agradó, aunque reaccionaron supuestamente con una profesión de fe, que fue más el estilo de Pablo o su estilo, su liderazgo o cualquier otra cosa, sino que fue solamente Cristo crucificado y el poder del Espíritu
trayendo fe. Y hermanos, en tiempos recientes, creo que para todos es claro que el evangelismo en las iglesias ha venido a contaminarse de conceptos mundanos como el consumismo y las técnicas de ventas o el éxito en las ventas. Un predicador lo explica muy bien de esta manera. Los no cristianos son considerados como potenciales clientes compradores, el evangelio como el producto a vender y la predicación evangelística como una táctica de venta. Los sermones se elaboran como promociones con el objetivo de cerrar el trato. De ser necesario, el predicador usará enfoques amigables para empacar el evangelio a la moda y según las tendencias actuales para venderlo de forma que enganchen al consumidor. Hay un movimiento que en inglés se le llama seeker sensitive, que es de ese tipo. Y un libro tristemente bestseller es en el sentido de vamos a preguntarle a las personas qué es lo que quieren en una iglesia y entonces acomodémonos a alistar todo para lo que ellos quieren y así vengan. Hermanos, es todo lo contrario al paradigma que nos da Pablo aquí, hoy en este texto, de cómo hacer evangelismo. Pablo más bien quería blindarse al máximo de que alguien pudiera creer falsamente en el evangelio de Cristo por un elemento contaminante en su mensaje o su postura. La iglesia actualmente no busca blindarse de eso al máximo, más bien pareciera que a lo que apunta, y recordando la verdad central, que es a lo que debe apuntar el evangelismo, una fe exclusiva en Cristo crucificado, pareciera que en muchas iglesias a lo que apunta el evangelismo es hacer una maquinaria de producir una multitud de personas que profesen con sus labios que Cristo es el Señor, aunque genuinamente no lo crean. Y cuando estas multitudes de no creyentes vienen a las iglesias y fueron atraídos con mundanalidad, van a exigir ser sostenidos también con mundanalidad. ¿Y qué viene? Lo mismo que en Corinto, división en la iglesia. Porque son personas como la esposa de Lot que van a querer volver a ver atrás, van a ser como los israelitas en el desierto queriendo regresar a Egipto, o va a ser como el que pone las manos en el arado pero quiere volver a ver atrás, que Jesús dijo, esa no es manera de seguirme. Y ciertamente Dios puede producir un avivamiento masivo, no es que vamos a tachar como que es falso cualquier avivamiento masivo que ocurra, pero olas exageradas de conversiones nos deberían mover a hacernos preguntas. Un autor propone esto, dice, si el cristianismo se hace demasiado popular, es mejor verificar el mensaje que predicamos, no sea que lo hayamos diluido tanto que haya desaparecido la ofensa de la cruz. Como vimos, el mensaje de la cruz, por naturaleza, es ofensivo al orgullo humano. Y si las multitudes lo están abrazando gozosamente, es bueno que nos preguntemos si estamos realmente predicando lo que es, porque lo que sí es ofende. Y bueno, si se está predicando bien y se da la conversión masiva, gloria al Señor. Pero entonces Pablo no iba en el sentido de la persuasión humana. ¿Y con qué sí iba? Demostración del Espíritu y de poder. Algunos cuando ven esto piensan que quizá eran señales y milagros, pero no pareciera que fuera la mejor interpretación, aunque pudo haber ocurrido. Pero sería raro cuando justo en el capítulo anterior nos acaba de decir el enfoque incorrecto de los judíos de pedir señales. Okay, me das este mensaje, pero deme la señal que respalda, posicionándose como juez de Dios para creerle. Tampoco tendría sentido por lo que viene en el pasaje que tendremos la próxima semana, si Dios lo permite, en que Pablo habla acerca del hombre natural que no puede comprender el evangelio y que entonces por una obra del Espíritu Santo que solo el Espíritu puede hacer, pasa de ser un hombre natural a un hombre espiritual que puede entonces responder con fe salvadora y transformadora. Y la demostración es, eso ocurrió con los corintios, cuando se ven las vidas transformadas por el evangelio, como en 1 Corintios 6 cuando les dice, enlista los pecados de inmoralidad y de otros y les dice, y esto eran algunos de ustedes. Ahí está la demostración en las vidas mismas de los corintios del poder transformador del evangelio. Esa es la demostración del espíritu y del poder de la que se habla aquí.
Entonces esa esperanza del evangelista es que el Espíritu conceda fe, ¿verdad? Y siempre las frases que ponemos acá en la verdad central y en las del bosquejo son palabras que procuramos hacer muy seleccionadas, y yo ahí puse la palabra esperanza, aunque la palabra no está en el pasaje, y quisiera explicarles por qué considero que aquí se habla de una esperanza del evangelista. Porque lo que hemos visto en el capítulo 1, nos dimos cuenta de que una persona llegue a creer el mensaje del evangelio se da porque hay un llamado eficaz que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos producir la fe en las personas. Entonces es una esperanza de que al anunciar el evangelio que Dios dice, que es el mensaje que salva, que Dios conceda también por el poder de su Espíritu el llamado eficaz. También lo hago porque, a diferencia de los demás verbos de todo este pasaje, ese verbo de que la fe de ellos descanse en el poder de Dios, esa palabra descanse, que algunas otras versiones traducen diferente, sea cual sea la palabra, está en un modo que habla de algo hipotético, es el modo subjuntivo, habla de algo que es posible, es un deseo. Entonces, el evangelista da el mensaje con un deseo de que haya respuesta en fe, pero que solo la puede producir el Espíritu de Dios, solo ese poder puede lograrlo. Entonces, Dios nos usa como instrumentos y debemos hacer lo que Dios nos comisionó, pero el arrepentimiento solo lo puede dar Dios. Tenemos un texto, por ejemplo, como 1 Timoteo 2:25, que dice que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, ahí otra vez está como el hipotético, la esperanza, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay un siervo de Dios, está corrigiendo con las palabras correctas, el argumento correcto, pero eso no va a lograr en términos de fruto espiritual en la otra persona absolutamente nada, menos que sea Dios quien concede que esa persona se arrepienta. Tenemos Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, los esfuerzos evangelísticos, por aparte de la obra del Espíritu Santo que produzca algo así, el Señor abrió el corazón de ella, no van a dar ningún fruto. Dependemos totalmente del Espíritu de Dios. Spurgeon dijo: sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin savia y como carbones sin fuego. Somos inservibles. En el versículo 5, el último que tenemos en la sección de hoy, Pablo usa un para qué. Y sabemos que el para qué nos explica un propósito. Entonces, y este es el cierre de la fuerza que trae todo el pasaje. Ok, ¿a cuál es el propósito que apunta todo este ejercicio evangelístico de esta manera que explicó Pablo como un paradigma? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sea en la iglesia local o sea en la fe personal de cada una de las personas, eso está destinado al fracaso si está en un cimiento incorrecto. Y el único cimiento correcto es el poder de Dios con centralidad en Cristo crucificado, en el mensaje que se predica. Esa es la piedra angular, es el objeto exclusivo de nuestra fe. Y cuando en la teología se estudia qué es la fe, que nosotros llegamos al cristianismo todos con una idea de qué significa la fe, pero la Biblia nos define la fe. Los teólogos nos hablan que la fe verdadera tiene 3 componentes. Los 3 empiezan con co. Tiene conocimiento, tiene consentimiento y tiene confianza. ¿Y cómo se ve eso? Un conocimiento es que alguien escuche el mensaje del evangelio. Ya llegó a su mente, pero nada más lo conoció. Tal vez ni está ni a favor ni en contra, no lo ha valorado, pero ya llegó el mensaje. El consentimiento es estar de acuerdo en decir: considero que esto es veraz. Aún ahí, decir esto es veraz, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, yo creo que resucitó al tercer día según las Escrituras, y creo que es digno de confianza y digno de ser Señor. Todavía ahí no hay fe salvadora. Y tenemos textos como en Santiago 2:19 que dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan, porque saben la verdad, pero no están en una relación correcta con Dios. O también Santiago 2 nos habla
de una fe que describe de tipo muerta, que es los dos elementos que ya les dije, pero que en la práctica de su vida no se sujetan a Él como Señor. Sí, yo digo que es Señor, pero no me interesa sujetarme como Señor, a Él como Señor. Falta el tercer elemento, que es la confianza, es realmente la disposición de sujetarse a Cristo, aunque en imperfección claramente, pero de sujetarse a Jesucristo el Salvador también como Señor. Y solo evangelizando de esta manera que Pablo lo hizo, es que él puede más adelante en capítulo 3 decir que él llegó a Corinto y como perito arquitecto puso el fundamento, el único que va a persistir, que es Cristo. Es el testimonio de Dios en Cristo crucificado, en el poder del Espíritu, el que edifica y une, mantiene unida a la iglesia. Y por el contrario, las técnicas humanas, persuasivas, manipuladoras, lo que producen son resultados engañosos, temporales y división dentro de las iglesias. Y para cerrar me gustaría que veamos algunos puntos de aplicación. Yo creo que en un mensaje como hoy, algo de lo que es muy importante que entendamos es, creyendo la veracidad de las Escrituras, que cada uno acá entienda cómo fue que llegó a conocer al Señor, cómo llegó a ser salvo. Porque alguien pudiera pensar, viendo su propia experiencia, es que yo llegué a conocer del Señor, alguien podría decir, por medio de un proceso en que me lanzaban los argumentos apologéticos del diseño inteligente, de esto y de lo otro, y yo fui siendo convencido por los argumentos y ya un día quedé convencido por completo. Hermanos, un texto como el de hoy nos dice que lo que ocurrió realmente ahí es que hubo un momento específico, aunque no sepamos cuál es, hubo un momento específico en que el Espíritu Santo regeneró ese corazón perdido y ciego y duro, de piedra, le dio vida nueva en Cristo y le abrió los ojos para que pudiera contemplar a Cristo crucificado y poner su fe exclusiva en Él. Nuestra experiencia podría decirnos que quizá fue diferente. La Biblia nos dice, no, entienda realmente qué fue lo que pasó con usted en el momento de su conversión. Y es importante que lo entendamos, primero para darle la gloria de vida a Dios, y no a un proceso meramente humano de convencimiento, sino también porque el entender cómo vinimos a estar en Cristo va a influenciar la manera en que evangelizamos y creemos que quienes ahora no son creyentes van a llegar a conocer a Cristo. Y vamos a entender que es solamente la obra del Espíritu. Otra aplicación es que al ver el texto de hoy tenemos que guardarnos de ser simplistas, porque si alguien es demasiado simple con este texto, podría pensar en decir, llego donde alguien que no es cristiano y es, número 1, saludo, número 2, hablo de Cristo crucificado. Pero eso no es de acuerdo a todo el consejo de Dios en las Escrituras. Y de hecho la verdad central que tenemos hoy es que el evangelismo apunta a un propósito, pero estamos hablando de una trayectoria que llega ahí, no que directamente llegamos ahí. Es diferente Pablo llegando a un lugar donde no se conocía nada de Cristo, a nosotros ahora evangelizando personas que creen saber de Cristo, pero escucharon un mensaje distorsionado, quién es Cristo, y que ya tienen tal vez cierta aversión hacia el mensaje cristiano. Hay que entender contextos acá. Apuntamos a una fe exclusiva en Cristo crucificado y no nos interesan mucho, no nos interesan otros temas, pero estamos tratando con personas, no con una tarea. Nos acercamos a las personas como Cristo se acercó a ellas. Cristo no nos vio como una tarea. Nosotros no tenemos un checklist y ya le hablé a la persona de Cristo crucificado, check. Así no es, eso no es imitar a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Un interés genuino por nosotros. Vino a estar donde nosotros estábamos, a establecer un contacto, mostrando interés y amando realmente a las personas. Eso le da gloria a Dios. Entonces, trayectoria a Cristo crucificado, pero no significa inmediatamente. Y lo he visto a personas hacer eso. Y la persona escuchó el mensaje, gloria a Dios, eso está bien. Pero ¿qué percibe la persona? Para esta persona yo soy un proyecto, o yo soy un posible convertido. No una persona amada por Dios que quiere que se arrepienta de su pecado y reciba salvación. Otra aplicación importante a la luz de este texto al evangelizar. Hermanos,
no nos corresponde presentarnos como un testimonio perfecto del cristianismo a nivel personal para sentirnos bien de evangelizar. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, estamos predicando a otro que es Cristo Jesús. Y es maravilloso y glorioso cuando nuestro testimonio personal y nuestra vida transformada adorna el Evangelio y queremos apuntar a eso, pero en últimas no nos predicamos a nosotros mismos. Y todos podemos recordar en las personas que nos anunciaron a nosotros el Evangelio no eran personas perfectas. Y el Señor, con el poder del mensaje y el amor de esas personas, lo que ocurrió en ese momento, vinimos a la fe. Entonces no tenemos que tener un testimonio perfecto para poder evangelizar. Tampoco tenemos que ser expertos en debates para ir a anunciar el Evangelio. No vamos con temor de las preguntas que me van a hacer y que no voy a saber contestar. Hermanos, vas con amor, con disposición, con sinceridad a compartir el mensaje. No tienes que tener todas las respuestas, pero puedes mostrarle a la persona que tiene su interés por su vida, quiere su salvación, entiendes que este es el mensaje de salvación, si se lo comunicas fielmente, si debemos conocer cuál es el mensaje del Evangelio y poder comunicarlo fielmente. Pero entonces eso nos lleva a otra aplicación que es, confiamos en que los resultados le pertenecen al Señor. Nosotros no podemos convencer a nadie, no nos corresponde. De hecho que si se hace el debate, incluso si tenemos las respuestas, tal vez debatir no es el mejor camino. Entonces hay que el Señor nos dé sabiduría en las conversaciones que tenemos, porque tampoco somos llamados a satisfacer la curiosidad humana y el intelectualismo, como vimos la semana pasada. Que Dios nos conceda amor y tacto para manejar cada conversación, pero tampoco tenemos ni que saber todas las respuestas, incluso si sabemos las que nos hacen, no tenemos necesariamente que entrar en un modo de debate. Otra aplicación es que todos somos llamados a evangelizar y algunos tendrán un don prominente por la gracia de Dios por encima de otros, pero todos somos llamados a eso y entendiendo que es en el poder de Dios. Hermanos, el pasaje no habla de eso, pero si creemos que es el poder de Dios, y hay otros textos que nos animan a orar para que la gente venga al conocimiento de la verdad y se arrepienta, tenemos que estar orando, hermanos. Tal vez puedes reconocer el deseo en tu interior por personas específicas, rostros que tú puedes visualizar en este momento de seres queridos que quieres que vengan a Cristo, pero a la luz del texto de hoy es el poder de Dios el que los va a salvar. Les tengo que llevar el mensaje, pero es el poder de Dios. ¿Estás orando por esas personas? Eso es lo que Dios quiere usar para mover su poder. Y nos disponemos a evangelizar, incluso si no nos nace, sea por una indiferencia, sea por temor del hombre. Hermanos, si hay un temor del hombre o algo así por lo que no evangelizamos, lo confesamos delante de Dios y le rogamos que nos dé un celo por la gloria de su nombre y que nos llene de amor por esas personas que no conocen a Cristo. Otra aplicación es que entendiendo cómo funciona el evangelismo, el medir el evangelismo eficaz no se hace por medio de contar números. Se trata de la fidelidad con que lo hagamos. Dios nos abre oportunidades con personas. A las personas que ustedes conocen, que Dios les ha abierto una puerta de oportunidad para que ellos los escuchen a ustedes. Yo no tengo esas ventanas o esas puertas abiertas, son ustedes los que las tienen. El llamado es a que seamos fieles con las oportunidades que el Señor nos ha dado. Y de hecho lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando Pablo dice cómo realmente debe entenderse el ministerio cristiano, porque los corintios estaban juzgando equivocadamente a los ministros del Señor. Porque a nivel de iglesia, en otra aplicación, creo que podemos estar siempre vigilantes de que no caigamos en técnicas de persuasión humana, en nuestros esfuerzos de evangelismo, que nos abstengamos de técnicas que sean dudosas, de que parezca más depender de una metodología en sí que del poder del Señor, que de acuerdo al Espíritu opera libre y soberanamente. Hermanos, y confiar siempre en la dependencia del Señor, esa es la última. Incluso alguien que sea dotado para el evangelismo, y además se le va sumando experiencia, y entonces está la habilidad y la experiencia. Hermanos, entendiendo que es el poder de Dios, siempre llegar a evangelizar va a ser como la primera vez que lo hiciste, que no depende de ti. Que seas más hábil, que tengas más experiencia, no te hace más apto para mejorar las probabilidades del que oye, no. Entendemos que es el poder de Dios.
Entonces cultivamos la debilidad delante de Él, hacerlo gozosamente, pero en temor y temblor. Y hermanos, le ruego al Señor que nos mueva en celo por su nombre y amor a los perdidos, que nos mueva a sin temor ir a hablar de acuerdo al paradigma de Pablo a las personas que Él nos ha abierto oportunidad para que puedan venir según el poder de Dios al conocimiento de Él y sean salvas. Oramos. Padre, te agradecemos porque en realidad vemos que, como dice tu palabra, el Evangelio, del que no debemos avergonzarnos, es poder tuyo para salvación de cualquier persona, Señor. No hay pecado tan grande que no pueda ser alcanzado por tu inmensa gracia y misericordia, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, Señor. Creo que si dependiera de nosotros no se va a lograr la conversión de nadie. Y si dependiera de nosotros sería una carga inmanejable, Señor. Pensar que las personas se pierden por falta de nuestro esfuerzo humano. Gracias, Señor, porque tu verdad es liberadora, Señor. Tu verdad es refrescante. Y es tu poder, Señor, el que puede hacer que un corazón de piedra sea un corazón con nueva vida en Cristo. Señor, ayúdanos a comprender quiénes somos nosotros ante la tarea del evangelismo, cómo han de ser nuestras palabras, Señor, cómo debemos de presentarnos y cuál ha de ser nuestro objetivo. Señor, te ruego que todo evangelismo, Señor, que te pido que sea abundante y fiel a ti, todo el evangelismo que haya acá de parte de Iglesia La Gracia, te rogamos que apunte a una fe exclusiva en Cristo crucificado y todo sea para la gloria de su nombre y nada para nuestra jactancia humana. Los resultados dependerán de ti, Señor, y nos gozamos cuando tú haces lo que ninguno de nosotros puede hacer, Señor. Qué gozo cuando un perdido se arrepiente y se vuelve a ti, Señor. Gracias por habernos concedido ese milagro a nosotros. Prodúcelo abundantemente, Señor, a través de nosotros en tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.